las atribuciones que el propio Congreso le entregó. Entonces, bueno, está avanzando sobre cuestiones claves que están, de alguna manera, estaban protegidas por leyes, y es casi un funcionamiento cuasi autoritario, porque si bien es un ejecutivo que surgió del voto popular en en la segunda vuelta, en el balotaje, luego todo su funcionamiento está pretendiéndolo hacer en la medida de lo que puede, por afuera de las decisiones y digamos, del control del Congreso. Entonces, me parece que de alguna manera lo que está muy bien explicitado en ese texto, creo que lamentablemente se está cumpliendo con escasas resistencias que se puedan llegar a estar planteando este avance, que a su vez la particularidad que tiene en este momento, en esta coyuntura tan horrible de nuestro país, es con un discurso muy agresivo por parte del presidente y de estos sectores que lo rodean, supuestamente de los sectores que funcionan en las redes a disposición del presidente y de sus colaboradores más importantes, que eso le daría el toque particular de una agresividad discursiva, que a su vez en la gran mayoría de los casos está basada en falsas noticias, en análisis que son incorrectos, pero que instalaron, por ejemplo, para el caso de cuando se planteó el veto a la ley digamos, a la reposición del financiamiento universitario que el presidente vetó y que luego el Congreso lo respaldó, en una cantidad de afirmaciones sobre el funcionamiento de la universidad que son falsas, y que, a mi entender, lamentablemente, muy pocos actores, especialmente desde el lado de las autoridades universitarias a nivel nacional, de rectores, salieron a aclarar y a informar correctamente a la ciudadanía cómo es el funcionamiento de las universidades, cómo es su financiamiento, cómo son la rendición de los fondos. La verdad que me pareció que en ese sentido, especialmente las autoridades de máximo rango de las universidades nacionales, no estuvieron a la altura del desafío discursivo que les planteó el presidente, ¿no? Sí, sí. Bueno, es la permanente batalla, ¿no? De instalar temas mal informado, o lo que se dice ahora, la fake y qué sé yo, y que no haya capacidad de contestar con lo contrario, o con la verdad. Viste que hemos venido conversando de este tema de un poco de cómo, además de la aplicación de llevar adelante las medidas económicas, en muchos sentidos, una suerte de esta destrucción del Estado que el presidente ha puesto y que la está llevando adelante, que por otro lado el Sturzenegger también lleva adelante los instrumentos legales a partir de los decretos para ir desmantelando las diferentes instancias del Estado. En este caso, con la universidad, instaló 2 o 3 eslogan, como el famoso eslogan de la ausencia de auditoría, el eslogan de supuestamente de las cajas como que se nombraban como si fuera una caja política. Puede ser que en alguna de las casi 60 universidades exista alguna situación particular de eso. Bueno, hay que ir y de alguna manera verificarlo. Por otro lado, desconoce la autonomía universitaria, bueno, sustentada en la reforma del 18, la gratuidad en la gratuidad del 49 y luego en las leyes vigentes. Y me parece que en ese sentido, como en los diferentes planos en los que avanza esta suerte casi de aplanadora que parece ser esta reforma ya casi definitiva neoliberal del país, es que si bien estuvo las marchas, el movimiento estudiantil, bueno, lo que se ha podido hacer desde los sectores gremiales docentes universitarios y no docentes, pero me parece que por parte con algunas excepciones de algunos rectores, no se ha salido a explicar cómo es el funcionamiento de las universidades, cómo
desde cuestiones básicas de cómo se registran los estudiantes. Claro. Nosotros en la universidad tenemos hace más de 20 años el funcionamiento de sistemas informáticos que han sido diseñados por una empresa que fue de origen del Ministerio de Economía de la Nación, es decir, por afuera de la universidad, que fue adoptada por el sistema universitario, que vos lo conocerás también como docente, que por ejemplo los estudiantes funcionan todo el formato de notas, su inscripción, la inscripción a las materias es a través del Sioux Guaraní. Sí. Que todos los sistemas informáticos tienen los nombres de pueblos originarios. La rendición de fondos se realiza a través de otro sistema, que no me acuerdo exactamente cuál es cuál, pero el Pampa, el Araucano, bueno, todos son los sistemas que componen el mega sistema, por decirlo de alguna manera, de los SIU, de los sistemas informáticos universitarios. Es decir, que la Secretaría de Política Universitaria tiene todos los días, si quiere mirar las computadoras, tiene los datos de las universidades, los datos de estudiantes, los datos de qué materias cursan, no se puede inventar un estudiante, porque creo que alguno de los personeros del presidente dijo que habían 400.000 estudiantes que no existían. No, es mentira. Ya más que fake news, es una suerte de ataque falso, de instalar noticias falsas. La liquidación de los fondos. Todos los meses se envía la liquidación de la efectiva prestación de servicio del personal docente y no docente. Y eso es lo que liquida la SPU. Es decir, que la SPU no envía fondos para ver si va a la universidad a pagar los sueldos. Se pagan los sueldos contra el envío de la efectiva prestación de servicio, que es el 90% del presupuesto universitario, o un poco más. Entonces, me impresiona, la verdad que especialmente en las 2 semanas que acabamos de pasar, más álgidas del conflicto, sobre todo cuando fue el momento del acompañamiento del tercio del Congreso al veto presidencial, por eso digo, con algunas excepciones, las máximas autoridades del sistema universitario, sus rectores y su rectora, no me parece que hayan estado a la altura del conflicto de explicarle a la ciudadanía cómo es el funcionamiento de las universidades en términos académicos y en términos financieros. La propia auditoría, las universidades tienen auditoría desde siempre, están fijadas por ley. Si la AGN no funcionó este año, es por una falta del Ejecutivo, que no conformó los cargos que tiene que tener la Auditoría General de la Nación, pero no porque la universidad no se puede negar a que le hagan la auditoría externa. Y por otro lado tiene los sistemas de auditoría internos que se revisan todos los años por el propio Consejo Superior, que es el órgano máximo de gobierno de cada universidad. Ahora, a la ciudadanía hay que explicarle esto, hay que abrirle, y es más, habría que abrir las universidades, que la ciudadanía, que los grupos de las corporaciones, que vengan a la universidad y revisen y miren. ¿Cuál es el problema? Que vengan y miren los laboratorios, las aulas, las diferentes temáticas que se tratan en la universidad. No entiendo por qué una situación de mucho temor a confrontar con un discurso realmente muy que desvirtúa la situación, ¿no? Para justificar lo que hizo, que fue el veto y el no financiamiento, que nos va a llevar, no sé cómo terminará la votación del presupuesto del año que viene, nos va a llevar a una situación muy compleja. Sí, totalmente. Viste que está de moda ahora el libro Los Ingenieros del Caos, de Giuliano da Empoli. Escuchaba a Grimson haciendo una referencia a ese libro y decía que bueno, lo que se intenta implantar de alguna manera es el desquicio y que él propone... Claro, que es su libro, el libro de Grimson se llama, de Grimson, su último libro se llama Desquiciado. Claro, claro, y hace referencia en ese libro a el otro libro, al de Empoli. Y lo que él propone, dice, es no entrar en el desquicio. Lo digo esto en relación a lo que estamos ahora tratando de explicar, y tal vez tenemos que hacer hincapié en
los 54, el 54% ciento de pobreza, etcétera, en esos puntos, ¿no? Pero siempre nos llevan nos enriedan en contestar las barbaridades que dicen también, de alguna manera. Claro, por un lado, algunos de los temas sirven como, digamos, como pantalla o como humo para salir de las discusiones del aumento de la pobreza, la indigencia, el descenso del consumo, los valores el consumo más bajo de carne de los últimos 20 años, bueno, la caída de la industria, la caída del consumo, bueno, todos los datos duros que indican supuestamente el único dato positivo es que cuesta creerlo, pero bueno, si se dice el INDEC, este número que tanto festejan de una supuesta no subida de la inflación, porque no es que baje la inflación, sube menos, claro, que esa otra de presentarlo. Bajó la inflación, no, bajó la inflación sería que fuera negativa y que se retrotrajeran los precios a cuando lo subieron por las dudas, claro. si no es que sube menos la inflación. Y habría que mirar qué tipo de precios están subiendo, cuáles también están estancándose por una caída estrepitosa del consumo, porque las personas están resignando consumo, las grandes sectores de los sectores populares, de los sectores trabajadores, bueno, de los sectores empobrecidos. Sí, y de todos los sectores en realidad, porque se van realizando recortes de distintas categorías. Y que además el recorte de los sectores medios o medios altos impacta a los sectores medios o medios bajos, porque lo que se recorta es, esparcimientos, es anti-keynesianismo, claro, al palo, claro. la antítesis del keynesianismo. Pero por otro lado, aún así, en el caso del tema de las universidades, ahí no entrar en ese desquicio, pero sí tener 2 o 3 líneas que después de a poco se han ido, algunos salieron, incluso algunos comunicadores más que rectores salieron a explicar lo de las auditorías, porque pareció como que hubo una suerte de congelamiento. Dice, bueno, las universidades funcionan de esa manera, explicar cómo se envían los fondos, que los fondos pareciera como que el gobierno le envía, no sé, 5.000 millones de dólares a todo el sistema y el sistema lo tiene ahí guardado. Es falso. Todos los meses se envía la partida de sueldo, se envía mes a mes. ¿Cuáles son los fondos que se envían de alguna manera anticipada? Y ese 7-8% que queda, de cada 100 pesos, 7 pesos, que o se utilizan para proyectos de investigación, que también están casi todos congelados, o para el funcionamiento, es decir, para pagar servicios, que fue la partida que estuvo congelada y que se consiguió mejorar un poquito en abril, o en algunos casos las obras están todas también paradas. Entonces no tienen las universidades plata guardada supuestamente en una fantasía de una caja. No existe. Los fondos los tiene la Secretaría, la ex Secretaría de Política Universitaria, y los gira mes a mes para pagar la planilla salarial de docentes, no docentes y el personal contratado que tenemos. Entonces habría que salir a explicar eso. Es una fantasía lo que se planteó, una mentira. Sí, Después, lo de los estudiantes. Miren, los estudiantes están inscritos en un sistema que es inviolable, que los estudiantes no pueden violarlo, no se pueden poner las notas. Hay diferentes niveles de acceso, diferentes niveles de seguridad. El nivel que tiene acceso un profesor no lo tiene un estudiante, porque el profesor puede poner las notas. Una vez que pone las notas, el sector encargado de la dirección alumno cierra ese acta y ya el profesor no la puede tocar. O sea, con 2 o 3 cosas que se expliquen de cómo funciona la universidad. Obviamente que hay que mejorar cosas en la universidad, pero es de las instituciones más democráticas, más participativas, y que tienen la posibilidad de abrirse transparentemente a la sociedad sin ningún tipo de problema. Sí, totalmente. No sé, porque hay una suerte de defensiva, ¿no? Que también es parte probablemente. Yo no termino de coincidir con todo lo que dice Alejandro Grimson en su libro y en algunas cosas, pero esto me parece que la metáfora de desquiciado es porque hay como una suerte de pérdida de eje, ¿no? Entonces, pero en el tema que se plantee hay que construir, digamos, la información la tenemos, hay que ver de qué manera la construimos y la presentamos de manera, en los formatos actuales, que las personas, sobre todo los jóvenes, no quieren a veces leer tanto o escuchar tanto, pero tenemos expertos en comunicación pública que pueden presentar esa información de manera fácil y contundente,
para que la ciudadanía te informe y tenga por lo menos la otra cara de la información. Los propios estudiantes, yo les dije en clase, ¿pero ustedes no se inscriben en el Ciu Guaraní? Sí, dice, y bueno, ¿por qué no le explican a sus allegados que no es posible inventar un estudiante en la universidad? Sí, sí, hay cosas muy sencillas de dar a conocer. Bueno, en algunos lugares se está haciendo, hay algunas charlas en Buenos Aires principalmente, algunos canales que uno pone en un lugar no muy favorable están teniendo esas discusiones, que yo pienso en esas que se han viralizado de Marra con una estudiante, por ejemplo, en donde lo dan vuelta, porque son bastante Claro, obvias pero las cosas que dicen. exactamente, sí, yo no vi eso, pero a ver, el propio CIN, el Consejo Sí, Interuniversitario desde Nacional, ahí que tiene no un hay. comité ejecutivo de rectores, Sí, tiene que sacar un comunicado sobre tres grandes sí, temas. El financiamiento, cómo se financia la universidad, cómo se pagan los sueldos, eh, los estudiantes y la cantidad de otras actividades que hace la universidad, posgrado, extensión, vinculación. Un poco la información que sacó a relucir el rector de Rosario, porque fue atacado particularmente por el presidente, que mostró por qué tiene 10.000 empleados, porque además el presidente que se hace el fantástico y no sabe dividió al revés. Bueno, mostrar las actividades que tiene cada universidad, el sistema universitario, los hospitales, los colegios, las escuelas primarias, la cantidad de estudiantes de grado, de posgrado, o sea, hay una cantidad de información que por ahí la ciudadanía desconoce y no se le ha presentado a la ciudadanía, no se le ha presentado correctamente. sí, totalmente. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos Bueno, mucho el contacto, como siempre. bueno, sí, me parece que independientemente que no es exactamente de lo económico, pero creo que está vinculado porque precisamente es un modelo económico que, a ver, a confesión de parte, relevo de prueba. El presidente dijo, vengo a destruir el Estado. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, lo está haciendo de diferentes maneras él y su equipo, con diferentes estrategias, con las diferentes instancias del Estado. Cuando es una empresa estatal, la va a privatizar o va a mandar el pliego de privatización, y cuando es, en el caso de la universidad, es más complejo porque, bueno, es un sistema que en principio también tiene una alta valoración del público, pero precisamente para ese público, esa ciudadanía que tiene alta valoración, hay que darle herramientas informativas para que tenga un conocimiento más profundo. Sí, sí, totalmente. Hay que seguir dando esa batalla. Juan Carlos, te agradezco mucho el contacto. A vos, Pablo, Chau, seguimos. chau. La seguimos, chau, chau. Abrazo. Charlábamos con Juan Carlos Aguiló en esta charla política que habitualmente tenemos, a veces política, a veces economía, diversos temas. Hoy profundizando un poco más en la situación de la universidad y en todas las mentiras que se hacen circular en relación o con relación a ella. Ahí vamos. Ideas de otro mundo. Un pequeño espacio para grandes reflexiones. ¿Qué es el dólar blue? El dólar blue es como un dólar, pero azul. Es como un dólar de los pitufos y lo guardan en una pitufibóveda de dólar blue, dólar de pitufo, para que el otro, ¿cómo se llamaba el nene ese? No, el Papá Noel no, el otro señor, el humano, ¿es un gato? Ajá, para que el Gargamel no les robe la plata. Es chiquitito y bueno, eso lo usan para comprar pitufi zapatos y pitufi cosas, así pitufi muebles. Para comprar pitufi gorros. Y también para comprar cosas para vencer al Gargamel ese. Y listo, ya está. Ideas de otro mundo. Un pequeño espacio para grandes